El índice de capacidad en control estadístico de la calidad no es más que una medida que te indicará si esa característica de calidad monitoreada cumple con los requerimientos de diseño. En este caso, las especificaciones establecidas para esa característica de calidad. En el contexto de los indicadores de capacidad, establecemos indicadores de capacidad paramétricos, en donde uno asume una distribución normal, e indicadores de capacidad no paramétricos. Obviamente vamos a comenzar o a iniciar con el concepto de índice de capacidad paramétrico, es decir, bajo el supuesto de la normalidad. Posteriormente, desarrollaremos índice de capacidad no paramétrico. Por ejemplo, el caso de Diluceño, de Chen y Per, del señor Wu, que nos facilita evaluar la capacidad de esa variable aleatoria o característica de calidad con respecto a las especificaciones, independientemente qué distribución posea. Inicialmente, como les decía, y comenzaremos con el índice de capacidad paramétrico. Recuerden que estamos desde el concepto univariado, es decir, la sección 1 y la sección 2 que estamos desarrollando, bajo el concepto que se está monitoreando una variable o una característica de calidad del producto en forma independiente. Es decir, si ese producto posee P características de calidad, en estas secciones que hemos desarrollado, estamos evaluando cada característica en forma independiente. El concepto de capacidad, no hablemos de índice de capacidad, se establece de la siguiente manera. La capacidad del proceso vamos a definirlo como un valor, y este valor, en términos generales y tradicionales, lo definimos como 6 sigma. 6 veces la desviación del proceso o de esa característica de calidad mejor. Y en la gráfica que ustedes observan, 6 sigma, estamos hablando del comportamiento de esa característica de calidad que vamos, repito, inicialmente a asumir una distribución normal. Y 6 sigma es esta distancia que estoy señalando. Esta es la distancia 6 sigma, que se conoce como capacidad. También, obviamente, este 6 sigma podemos definirla como una diferencia de límites de tolerancia o naturales. Eso posteriormente lo podemos recalcar en una de las pautas que vamos a desarrollar de indicadores de capacidad. Hasta el momento, 6 sigma, que repito, se conoce como capacidad del proceso, que es una diferencia de los límites de tolerancia. Esta capacidad la vamos a contrastar con otra longitud. Observen que esta es una longitud, ¿no? Una longitud. 6 sigma es una longitud. La vamos a contrastar con otra longitud, que es la longitud con respecto a la diferencia de las especificaciones. Esta longitud es la diferencia de las especificaciones, donde las líneas verticales de color rojo o morada son las especificaciones. Esta es la especificación inferior y esta es la especificación superior.
de esa característica de calidad. El valor central también se conoce como valor nominal. La idea es hacer un contraste entre la longitud de las que genera la diferencia de las especificaciones con respecto a la longitud presentada por la capacidad, es decir, 6 sigma. Ese contraste entre esas dos longitudes es lo que se va a conocer como índice de capacidad. Ahora bien, puede ocurrir ciertas situaciones en donde el gestor de calidad obviamente puede esclarecer y analizar lo que está sucediendo en el proceso con respecto a esa característica de calidad. Como observamos en la gráfica anterior, y también la vamos a analizar en esta gráfica, la distancia 6 sigma, es decir, la capacidad, no el índice, repito, la capacidad, es mayor, aunque aquí se puede apreciar con mayor es mayor que la diferencia de las especificaciones. Recuerden que esta longitud es la diferencia entre la especificación superior y la especificación inferior. Si esto sucede, obviamente es claro de que el área que estoy señalando es un área que está por fuera de la especificación inferior. Recuerden que esta línea corresponde a la especificación inferior. Hay que diferenciar entre la longitud, que es una diferencia de especificaciones, con respecto a lo que concierne o el punto que concierne a la especificación, ya sea superior o inferior. Esta es la especificación superior, esta es la inferior. Y el área que se está tomando es producto que posee valores por debajo de la especificación inferior. Y por otro lado, el área que estoy señalando a la derecha es producto que posee valores por encima de la especificación superior. En conclusión, estos son productos que no cumplen con las especificaciones de diseño, o sea, producto no conforme. Y la idea central del indicador de capacidad es que se construya un valor adimensional que le indique al gestor de calidad si existe o no producto no conforme en esa variable o característica de calidad. Esta es una situación de producto no conforme. Pero puede ocurrir la siguiente situación. Vamos a asumir por un momento que coincide la capacidad del proceso con la diferencia de las especificaciones. Aquí no se puede decir que hay producto no conforme. El proceso cumple estrictamente con las especificaciones, se ajusta a las especificaciones. Pero a pesar de que es un proceso adecuado, no sería el ideal. ¿Por qué? Porque como ustedes, o para ustedes ya es conocido, en los procesos productivos puede haber cualquier inconveniente, ya sea de tipo administrativo en cuanto a procedimientos, como de tipo operativo, que puede en un momento dado modificar el comportamiento del proceso. Es decir,
este comportamiento puede que en un momento determinado se desplace un poco, ya sea hacia la derecha, como estoy señalando, o hacia la izquierda, e inmediatamente genere producto no conforme. Cualquier perturbación que ocurra. Repito, es un caso adecuado donde la longitud de la capacidad, es decir, 6 sigma, es estrictamente similar o igual a la diferencia de las especificaciones, que repito, es otra longitud que se desea comparar. Esa es otra situación. Ya hemos observado la situación en donde hay producto no conforme, la capacidad es mayor que la diferencia de las especificaciones. Hemos señalado otra situación, o la segunda situación, en donde la variable aleatoria o la característica de calidad cumple estrictamente o se ajusta a las especificaciones, en donde la longitud de la capacidad es similar a la longitud de la diferencia de las especificaciones. Y hay un tercer caso, que es el ideal, en donde observen la capacidad del proceso, el comportamiento del proceso. Esta distancia o longitud 6 sigma es menor que la distancia de la diferencia de las longitudes. Recuerden que esta es una distancia de diferencia de las especificaciones. Es una longitud, ¿no? Una distancia. ¿Y qué implica? Que si la capacidad es menor que la diferencia de las especificaciones, porque no existe producto no conforme. Es decir, este es el comportamiento ideal. Estamos hablando de que todo el proceso, en este caso toda la característica de calidad involucrada, cumple con las especificaciones. Esto es lo ideal. Y esto es lo que trata el gestor de calidad de que se incorpore a esos procesos productivos. Ahora bien, la idea central es obtener un indicador. Y lo más sencillo del caso es que el indicador provenga de una relación matemática entre la diferencia de las especificaciones y la capacidad del proceso. Es decir, este elemento que se conoce como capacidad o diferencia de los límites de tolerancia pasa, en términos matemáticos, a dividir la diferencia de las especificaciones y nos genera este indicador. Ahora, como hemos definido la capacidad como 6 sigma, que es la definición tradicional, entonces hemos presentado en este momento lo que se conoce como el índice de capacidad tradicional o potencial, también llamado índice de capacidad a largo plazo. Este es el indicador tradicional. Ha habido algunas modificaciones de este indicador en donde observen que está la distancia de la diferencia de las especificaciones con respecto a la capacidad del proceso. Si este indicador es igual o mayor a la unidad, es decir, a 1, el proceso cumple. Es claro en la gráfica, ¿no? Sobre todo en esta. Las distancias son similares, es decir, aquí la diferencia de las especificaciones, que vamos a anotar una notación inglesa,
sobre la capacidad, aquí sería igual a 1 para esta gráfica. Y repito, esta es una condición adecuada, pero no la ideal. Es por ello que lo que pretende el gestor de calidad es poseer indicadores de capacidad para cada característica de calidad mayores que 1, no iguales, sino mayores, obviamente para tener ese compás de permitir que el proceso cumpla con las especificaciones de diseño. Y yo les había comentado también que han modificado o han presentado modificaciones a dicho indicador tradicional. Por ejemplo, el recíproco de dicho indicador. También le llaman PP, donde un porcentaje por encima del 100% implica que el proceso no es capaz. Porcentajes por encima del 100%, el proceso no es capaz. Es el recíproco, ¿no? Hay otros autores que han propuesto esta forma de evaluar el indicador de capacidad. Es encontrar un valor Z para el límite superior y un valor Z para el límite inferior. En donde el valor Z para el límite superior es la diferencia del límite de especificación superior menos el promedio mío sobre sigma. Vean la importancia de conocer los parámetros. Recuerden que esto es conocido en el proceso de elaboración de las cartas de control en fase 1. Y observen la relación que hay entre cartas de control e indicador de capacidad. Hay que conocer los parámetros del proceso. Esto nos genera un valor de Z, al igual que el Z para el límite inferior de especificación. Y se toma el valor mínimo entre estos dos valores de Z. Y ese valor mínimo es el que nos va a indicar si cumple o no con la capacidad. ¿Cuál es el valor mínimo que se requiere? O el ideal, 4. O sea, valores por debajo de 4, diría yo por debajo de 3. Hay un rango entre 3 y 4 que se considera adecuado, más no ideal. Valores por debajo de 3 implicaría, obviamente, que el proceso, en este caso la característica de calidad, no cumple con las especificaciones de diseño. Este es otro concepto de lo que es indicador de capacidad. Veamos otro concepto. El concepto de evaluar el cumplimiento de las especificaciones en términos de medida de probabilidad. Y este es Profe, una uno de los más pregunta. importantes. Sí, coménteme, por favor. Entonces, o sea, el CP, cuando es mayor o igual a 1, está en control. No hablemos de control, sino cumple con las especificaciones de diseño. Y con Recuerda el, que tú vas a comparar las especificaciones. Sí. y el CPK. Ese es otro indicador, pero más adelante lo voy a presentar. Ah, bueno. No se preocupe. Hasta allá llegaremos. Y lo del PEP, cuando usted habló del PEP, o sea, porque es que también hay una variable que, pues, en la empresa también miden PPK. Sí, ese es exactamente el mismo, el índice de capacidad de localización o centramiento, que es el CP. Pasa que hay uno que llaman a corto plazo y otro a largo plazo. Ah, ok. Pero es el mismo. Además, el software, esta gráfica yo se los presento Ah, también. listo. Perfecto. Gracias. Gracias. Bueno, entonces le decía que es de suma importancia este concepto de índice de capacidad. Más que el concepto tradicional que acabamos de desarrollar. Es más, la compañera acaba de evidenciar, obviamente, que estamos y hemos trabajado siempre con el concepto tradicional de índice de capacidad, que es CP y CPK.
Repito, más adelante hablaré de SPK. Pero este concepto que estoy señalando es el concepto quizá más importante de indicador de capacidad. Y explico de qué se trata. El indicador de capacidad es, para estas propuestas, para esta nueva propuesta, es 1/3 de phi a la menos 1 y la medida de probabilidad de cumplimiento de esa característica de calidad. Phi a la menos 1 es la distribución o la inversa de la distribución normal estándar. La inversa de la distribución normal estándar. Y P es una medida de probabilidad. Exactamente qué se está, matemáticamente, qué se está evaluando aquí. En esta parte, lo que se trata es de encontrar qué valor de Z cumple con esa medida de probabilidad. Como ustedes van a evaluar una medida de probabilidad de cumplimiento de las especificaciones, este término le está indicando qué valor de Z cumple con esta medida de probabilidad. Y una vez encontrado el valor de Z, ustedes dividen entre 3. Y es claro para ustedes que si ese valor de Z es 3, entonces el CP daría la unidad. Y si es mayor que 3, es un indicador de capacidad adecuado o ideal. O sea, cumple exactamente el criterio que habíamos cumplido con este concepto, de que valores de Z ideales son valores mayores a 4. Y lo vamos a desarrollar mediante un ejemplo de todos estos indicadores. Veamos este ejemplo o este ejercicio en donde nos están indicando las especificaciones de diseño, la especificación superior, la especificación inferior, y tenemos los parámetros. El mu lo tenemos, 720, y el sigma también lo tenemos, que es 32.2. Ahora, aquí se calcula el sigma para que ustedes observen la relación entre carta de control y lo que es indicador de capacidad. El sigma, obviamente, en fase 1 ustedes lo tienen. El sigma debe ser conocido, pero aquí simplemente se hizo el ejercicio de dónde proviene ese sigma. Por ejemplo, si ustedes utilizan la carta XS y tienen la suma de las desviaciones en la carta de control, que en este caso es 890, y tienen el tamaño, la cantidad de subgrupos, entonces 890 entre la cantidad de subgrupos da la desviación promedio, 2966. Eso lo hacíamos en la carta de control. Y si ya se tiene la desviación promedio, aplicamos el concepto de estimación de el índice de la desviación estándar basado en la desviación promedio, que es ese trazo sobre C4. Y recuerden que C4 dependen del tamaño del subgrupo, que en este caso el tamaño del subgrupo es 4, como lo indica el ejercicio. Simplemente es una manera que ustedes recuerden de dónde se estima, por lo menos aquí, se estima la desviación estándar. Pero en términos ya reales, ustedes ya deben conocer ese sigma y ese promedio, el mu y el sigma. Como ya tenemos mu y sigma, 720 y sigma 32.2, ya podemos, obviamente, calcular el indicador de capacidad. Simplemente tomemos la diferencia de las especificaciones y dividamos entre 6 veces la desviación. Este es el primer indicador de capacidad que se llama indicador de capacidad potencial o a largo plazo, 0.828. ¿Qué nos están indicando? Es menor que la unidad, lo que implica que hay producto no conforme. Ya con ese valor, ya el gestor debe saber que hay producto no conforme. El indicador establece que hay producto no conforme. Pero repito, este se llama indicador potencial. Observen que no hemos utilizado
de los parámetros. De los parámetros no utilizamos el mu dentro del indicador. Hemos utilizado la desviación estándar, que es conocida en el indicador, pero el mu no lo hemos utilizado. Lo que implica que este indicador tradicional, que repito, se llama también indicador de potencial, no tiene en cuenta el centramiento del proceso que lo está representando el parámetro mu. Y eso obviamente nos exige un nuevo indicador de capacidad que evalúe el centramiento, el desplazamiento de esa característica de calidad con respecto al promedio del mismo, ¿no? ¿Esa característica de calidad cumple con este promedio? ¿Está desplazado hacia algún o sesgado, ya sea a la izquierda o a la derecha de este promedio? Eso lo mide otro indicador de capacidad, que lo vamos a desarrollar más tarde. Por otro lado, vamos a aplicar el concepto de indicador de capacidad evaluando la medida de probabilidad de cumplimiento, que es el concepto que les recalco es el más llamativo dentro de los indicadores de capacidad. Vamos a calcular esta medida de probabilidad para el mismo ejercicio. Obviamente, como estamos asumiendo una distribución normal, vamos a calcular la probabilidad de que cumpla con las especificaciones establecidas. Es decir, calculemos la probabilidad de que esa característica de calidad cumpla con las especificaciones que están entre 620 y 780. Esta es la medida de probabilidad. Como estamos asumiendo una distribución normal, recuerde que cuando se trabaja la medida de probabilidad de un intervalo en una distribución continua, se toma la función acumulada del límite superior y se le resta la función acumulada del límite inferior. Para recordarle, ustedes pueden también representar la función acumulada de esta manera: f de 780 menos f de 620. Y eso lo pueden calcular en Excel, ¿no? En vez de utilizar la tabla. Aunque aquí se hizo la estandarización para utilizar la tabla. La función acumulada para 780, o sea, la medida de probabilidad de que x sea menor o igual que 780, que es lo que se llama función acumulada. Hacemos el cambio de variable, lo llevamos a z, 780 hay que restarle mu, ya conocida que es 720, y sigma, que es 32.2. Eso da un valor de z de 1.863. Buscamos en la tabla, buscamos en Excel, y esa medida de probabilidad es 0.9686. Lo mismo realizamos con la función acumulada para 620. Estandarizamos 620 menos el mu dividido entre sigma. Eso da un valor de z de menos 3.10. Encontramos la probabilidad para ese valor de z de menos 3.10, que es 0.0010. Realizamos la diferencia entre la medida de probabilidad para z de 1.863 menos la medida de probabilidad para el z de menos 3.10. Eso nos da una probabilidad de cumplimiento de 0.9676. Una probabilidad de cumplimiento de 0.9676, aparentemente grande, ¿no? Cuando ejecutamos lo que es el índice de capacidad basado en la medida de probabilidad, phi a la menos 1 de esta medida de probabilidad de 0.9676, lo que se trata es de encontrar el valor de z que cumple con esta medida de probabilidad. Ese valor de z es 1.85. En Excel se puede encontrar. Ustedes buscan invertido de distribución normal estándar y encuentran ese valor de z. Me explico. Voy a compartirle Excel.
En Excel, Distribución inversa. buscamos fórmulas. Deje que la pantalla les presente la hoja de Excel, que por el momento no lo está haciendo, pero vamos a nuevamente a cargarla. Entonces van a fórmulas, insertar función, y encuentran invertido distribución normal estándar. En estadística, ¿no? En estadística encuentran invertido distribución normal estándar. Y aquí simplemente le dan la medida de probabilidad que están buscando, que en este caso, 0.96. .76, ¿no? 0.9676. Voy a colocarle aquí 76. Ustedes no están simplemente mirando la celda donde se está ubicando. Y vamos a darle a aceptar para que observen el valor de Z generado. 1.85. Aquí aparece 1.84 o 66.3, ¿no? Pero es 1.85. Ese es el valor de Z. Ahora sí les comparto la presentación. Entonces ya lo hemos hecho en Excel. Y ahora les presento lo que hemos calculado en Excel. 1.85, 1.84, 66.9, como quieran ustedes. Un tercio de ese valor y eso genera esta medida de probabilidad. Perdón, genera el valor CP. Con esta medida de probabilidad, obviamente, encontramos el valor de Z y el valor de Z dividido entre 3 nos genera el indicador de capacidad, que es 0.616. Conclusión, al igual que el anterior, que es el tradicional, recuerden que el tradicional nos generó un valor de 0.828 y el evaluado mediante medida de probabilidad de cumplimiento 0.616. Menor, ¿cierto? ¿Qué indica? Que este indicador de capacidad es más exigente, ¿no? Más exigente. Y ese dentro del criterio estadístico se llama más conservador. Da valores menores. O sea, cumplir con el indicador de capacidad basado en la medida de probabilidad de cumplimiento es más difícil. Más exigente. Y es mejor para un gestor de calidad. Obviamente, se le pide al proceso una mejora sustancial. Este es el indicador de capacidad, basado en la medida de probabilidad. Y como les decía hace un momento, hay un parámetro que no hemos utilizado, que es el parámetro μ, que recuerden que es un parámetro que define una medida de localización dentro de esa característica de calidad. Y queremos saber si está cumpliendo con esa medida de localización o centramiento. Y el indicador que evalúa, el tradicional, repito, tradicional, que evalúa ese centramiento es el CPK, que también se conoce como indicador real, índice de capacidad real. El anterior yo les había indicado, obviamente indicado, que se denomina índice de capacidad potencial. Este es índice de capacidad real. Y aquí, si ustedes observan la formulación matemática, no solamente está la desviación estándar, sino el μ. Eso lo que implica que están los dos parámetros, tanto la desviación como el promedio de dicha característica de calidad. Tanto en CPU como en CPL. Y ahora hablemos de estos dos indicadores
que el CPK, que es lo que nos interesa, es el mínimo entre lo que se conoce como CPU y CPL. Mínimo, o sea, aquí nos genera un valor, aquí nos genera otro valor y debemos tomar el mínimo entre esos dos valores. Ahora, ¿qué es el CPU y qué es el CPL? El CPU mide el desplazamiento hacia el límite de especificación superior y el CPL mide el desplazamiento hacia el límite de especificación inferior. Me explico con un dibujo. Vamos a asumir que se tienen las especificaciones de este proceso. Unas especificaciones, obviamente, que son conocidas. Esta es la especificación inferior. Y vamos a asumir que aquí hay una especificación superior, que sería la especificación USL. ¿Listo? Ahora vamos a asumir o a simular el comportamiento de un proceso que no cumpla. Vamos a asumir un proceso que no cumpla. Y lo voy a hacer de esta manera. Obviamente no cumple porque aquí hay producto no conforme por encima de la especificación superior y producto no conforme por debajo de la especificación inferior. Pero la mayor parte está por encima de la especificación superior, como observan en el dibujo. También voy a presentar el parámetro mu del proceso. Miren el parámetro mu, ¿dónde está? Este es el parámetro mu. Para explicar que si ustedes calculan dos valores, el CPU y el CPL, basado en este dibujo, ¿cuál es el menor de los dos? Entonces, basado en el dibujo, el menor de los dos es el CPU. ¿Por qué? Observen que en el denominador no hay ningún problema. Ambos tienen 3 sigma. Lo que lo diferencia es el numerador, la distancia. Observen la distancia entre la especificación inferior y el valor de mu. Esta distancia. Que sería mu menos LSL. Esta es esta distancia. Y ahora observen la distancia entre ese mu y a USL menos mu. La menor es esta. Por lo tanto, si ustedes van a tomar el mínimo, el CPU es el mínimo, porque la diferencia va a estar, repito, en el numerador, en esta parte. Y si toman como mínimo el CPU, es porque el proceso está desplazado hacia el límite de especificación superior. Y si está desplazado hacia ese límite de especificación superior, ¿qué van a esperar como gestores de calidad? Que la mayor parte del producto no conforme es porque está por encima de ese límite de especificación superior. Entonces, esto es lo que teóricamente ustedes deben comprender. Veamos ahora el ejercicio. El mismo ejercicio que hemos desarrollado, ¿hacia dónde está desplazado? Observen que se tiene la especificación superior, que es 780, ya se tiene el promedio,
el promedio 720, especificación superior, promedio, 3 veces la desviación estándar. Eso nos da un CPU de 0.62. Y el CPL es el promedio mío menos la especificación inferior sobre 3 veces la desviación. Eso nos da un CPL de 1,035. ¿Cuál es el menor? CPU. Por lo tanto, el CPK es 0.62, lo que implica que el anterior dibujo se ajusta a lo que se presenta en este caso de estudio. O sea, la mayor parte de las unidades no conformes se presentan por encima de la especificación superior. Ahora, hay que tener unos criterios acerca de lo que es el CPK. El CPK nunca puede ser mayor que el CP. Debe ser menor o igual que el CP. Recuerden que aquí el seleccionado es 0.62 y el CP de este ejercicio es 0.82, el tradicional, ¿no? El CP tradicional, 0.82. Está por debajo de 0.62. También manifestar la siguiente situación. Si el CPK es 0, eso significa que si CPK es 0 es porque el CPU o el CPL son ceros, ¿no? Cualquiera de ellos puede ser un 0. Si el CPK es 0, porque al final tú vas a obtener cuál es el mínimo entre los dos. Si, por ejemplo, este es 0.00 y este es 0.10, obviamente el mínimo será CPU 0. Pero si alguno de los dos es 0, es porque el promedio del proceso coincide con una de las especificaciones. Me explico. Voy a hacerlo con un dibujo. Deben, como gestores de calidad, asustarse cuando un CPK de 0. Entonces, vamos a asumir que este es el límite de especificación inferior y este es el límite de especificación superior. Y vamos a presentar o a visualizar el proceso. Supongamos que el proceso tiene este comportamiento. Si ustedes le dicen, ¿dónde está el promedio del proceso? Entonces, el promedio del proceso es exactamente en donde está la especificación superior. Coinciden. Por lo tanto, esta diferencia es 0. ¿Y qué implica entonces si el CPU es 0? Obviamente el CPK será 0, al menos que el CPL sea negativo, ¿no? Porque hay que tomar el mínimo, pero vamos a asumir que el CPL es positivo. Entonces, ¿qué implica con ello? De que la mitad de mi proceso, aproximadamente, está por encima de son productos no conformes que está por encima de la especificación superior. Pero alguien puede decir, hombre, ¿se puede presentar con respecto a la especificación inferior? Sí, exactamente el mismo criterio, ¿no? Se puede presentar del otro lado, de que el proceso sea de esta manera y que aquí coincida el promedio del proceso. Y ello que implicaría entonces que la mitad de mi proceso estaría por debajo de la especificación inferior. Aquí, en este caso, el 0 ocurrirá en el CPL. Que es el caso que tenemos aquí. CPK igual a 0. Ya saben que aproximadamente la mitad del proceso es producto
no, la mitad de la variable, recuerda cuando hablo de proceso, hablo de la característica de calidad. La mitad del producto es no conforme, que puede estar por encima del límite de especificación superior o por debajo del límite de especificación inferior. Y repito, eso ocurre cuando el CPK que se toma es 0. Pero hay algo peor que esa situación, y lo voy a presentar en este dibujo. Vamos a asumir que nuestro proceso tiene este comportamiento. Este producto es conforme, cumple. El que no cumple es este producto. ¿Dónde está el promedio del proceso? El promedio del proceso es este. Este es el valor de μ. Si ustedes observan, con respecto al límite de especificación inferior y μ está por debajo del límite de especificación inferior. Esta distancia, μ menos LSL, que sería esta distancia, daría un valor negativo, porque es que este valor μ es menor que LSL. Esto daría un valor negativo. O sea, un CPK negativo, independientemente si está hacia la izquierda, es decir, hacia el límite de especificación inferior o el límite de especificación superior, un valor negativo de CPK implica que la mayor parte del producto es no conforme. Y es lo peor que puede suceder en un control de calidad para cualesquiera que sea el producto. Lo peor que pueda suceder es que el CPK sea negativo, porque implica que la mayor parte del producto es no conforme. Obviamente se debe tomar todas las acciones pertinentes para poder subsanar ese tipo de inconveniente, porque sería grave, ¿no? Grave un CPK negativo. Este es lo que se conoce como índice de capacidad real. Ya tenemos el tradicional, el CP y el CPK. El CP, índice de capacidad potencial, CPK, índice de capacidad de centramiento, localización o real también se le llama. Estos son los indicadores de capacidad tradicionales. Pero ya hemos visto un indicador no tradicional que es mediante medida de probabilidad. Hay otros autores, por ejemplo, que han propuesto indicadores de capacidad con el propósito de ser más cercano a la realidad. Esta propuesta de Kane se le conoce como índice de capacidad objetivo. Obviamente está el CPM, que sería el índice de capacidad potencial con valor objetivo, y el CPMK sería el índice de capacidad real con valor objetivo. ¿Por qué se le llama valor objetivo? Porque aquí aparece un nuevo valor, que este es el valor objetivo, que depende sobre todo de la experticia del gestor de calidad. Si el gestor de calidad conoce este tipo de proceso por su experiencia, él puede definir, o también el grupo de ingeniería puede definir un valor objetivo. Un valor objetivo es totalmente diferente al promedio del proceso. Recuerde que ese promedio del proceso es estimado mediante cartas de control, pero ahí interviene muchas variaciones de equipos, de personas, de materia prima, que obviamente van a afectar ese μ, ese promedio del proceso. Pero T es un valor objetivo, obviamente,
que lo presenta la experticia o lo presenta el grupo de ingeniería con el propósito de tomarlo como una meta, que repito, es totalmente diferente al promedio del proceso elaborado o estimado mediante cartas de control. Pero, por lo menos en este caso, el autor Kane está agregando un nuevo elemento dentro de los indicadores de capacidad. Ese nuevo elemento, que es el valor objetivo, no contemplado en los índices de capacidad tradicionales. Veamos un ejemplo. Digamos que estamos trabajando en una ladrillera en donde se tiene el promedio del proceso, ya obviamente conocido, igual que la desviación del proceso, y se tienen las especificaciones de diseño. La especificación inferior 30, la especificación superior 33. Y el grupo de ingeniería o la experticia del gestor de calidad presenta un valor objetivo, que es 33. Veamos el cálculo de los indicadores de capacidad potencial con valor objetivo y real con valor objetivo. El CPK, o el CP, perdón, en este caso CPM, observen que aparece la letra M, que implica que hay un valor objetivo, sería el siguiente: la especificación superior menos la especificación inferior sobre 6 veces la varianza, porque sería la desviación elevada al cuadrado, más el valor de mu menos el valor objetivo elevado al cuadrado. Eso da un índice de capacidad potencial con valor objetivo de 0.192, o sea, un índice de capacidad muy alejado de la unidad, ¿no? Recuerden que el ideal es mayor que la unidad, lo que implica que hay producto no conforme. Ustedes pueden darse cuenta también que si mu es igual a t, esto desaparece y quedaría la varianza, y la raíz de la varianza es la desviación, queda el concepto tradicional, 6 sigma, si mu es muy cercano al valor objetivo. Por otro lado, este sería el índice de capacidad potencial con valor objetivo. El índice de capacidad real con valor objetivo, o sea, CPMK, que también sería el CPMU y el CPML, el cálculo del valor mínimo entre esos dos indicadores de capacidad, observando el desarrollo, y aquí sería en la parte del denominador 3 por la varianza más el valor de mu menos el valor objetivo elevado al cuadrado, en ambos indicadores de capacidad, tanto el CPMU como el CPML. Esto nos da un valor de CPMU de 0.064 y CPML de 0.29. Hay que tomar el menor, 0.024. Si tomaste como menor el CPMU, implica que está desplazado hacia el límite de especificación superior, porque tomaste CPMU. Recuerda que este es el límite de especificación superior. Y es un valor muy cercano a cero. No es cero, pero muy cercano a cero. ¿Y qué implica de hecho? Que casi o aproximadamente la mitad de mi producto está por encima del límite de especificación superior, porque se tomó CPM, que es una de las, obviamente, gráficas que habíamos desarrollado anteriormente. Una de las situaciones, ¿no? O sea, tenemos una situación donde el promedio del proceso prácticamente coincide con la especificación superior. Prácticamente, ¿no? Casi que el valor del promedio del proceso está muy cercano a la especificación superior. Profe, una pregunta. Sí, claro. ¿Cómo no? En una partecita que me perdí. ¿El valor T de dónde usted lo saca? Que quería dejarlo que terminara para preguntarle eso. No, el valor T es un valor objetivo que lo puede dar
el grupo de ingeniería Sí. o la experticia del gestor de calidad. Por ejemplo, un gestor de calidad que tenga años de experiencia en ladrilleras Ujú. y la construcción de este tipo de bloques. Él puede decir, mire, a mí, basado en mi experiencia, la longitud de este bloque debería ser 32 centímetros. Ya es un valor objetivo. O el mismo grupo de ingeniería indicar, miren, para que cumpla con las especificaciones entre 30 y 33, podemos sugerir que el valor objetivo debe ser 31.5. Observa que es un valor independientemente de lo que esté pasando en el proceso. Es un valor que es como una especie de meta establecida. Ya le entendí, profe, gracias. No se preocupe. Estos son los indicadores de capacidad. Y observen que estamos hablando ya de un nuevo indicador de capacidad, que es el indicador de capacidad de Kane, tanto para el indicador de capacidad potencial como el real. Ya el criterio tradicional va separándose, ¿no? Y desafortunadamente en nuestro sistema, en nuestra producción, todavía nos ceñimos al índice de capacidad tradicional. Veamos ahora, antes de irnos a la pausa, lo que es el desempeño. Si recuerdan este caso de estudio que era el peso molecular, que lo hicimos con la carta de control CUSUM en el día de ayer. Está el valor de mu, está el valor de sigma. Y nos piden, obviamente, construir la carta de control. Lo vamos a hacer, ¿no? Mediante la carta Chujar, no la carta CUSUM, pero igual lo habíamos desarrollado con la carta CUSUM. Esta es la carta Chujar, pero como son observaciones individuales, hay que calcular rango móvil. Aquí se tiene rango móvil, se presenta la carta, ya lo habíamos desarrollado, repito, en la sesión anterior. Aquí calculamos los estadísticos, obviamente basado en los valores que nos indica el promedio y la desviación estándar, y lo tomamos como un criterio normal, ¿no? Y después establecemos cuál es la utilidad de estos estadísticos. El índice de capacidad potencial, repasamos la fórmula, el estimado mediante los parámetros, ¿no? Que si son los parámetros conocidos, simplemente repasamos la fórmula y aquí tenemos ya los indicadores de capacidad, basado obviamente que se conoce el valor de mu y la desviación estándar. En este caso 25 y el valor de mu 1050, tal y como habíamos contemplado en la parte teórica. Aquí nos dan un índice de capacidad de potencial de 0.667 y el CPK también nos da 0.66, o sea, coinciden, ¿no? El CPK y el CP. Cuando coincide es porque el proceso está totalmente centrado. Un proceso, en este caso, una característica de calidad centrada, es lo adecuado, pero está centrada, pero no cumple. Sería el inconveniente. Centrado sería una condición ideal, pero desafortunadamente no es ideal porque no está cumpliendo. Si lo vemos desde el punto de vista gráfico, este es lo que se llama centrado, ¿no? Aquí están las especificaciones inferior, superior. Aquí está el valor objetivo y coincide, ¿no? Esta es la curva de la distribución normal que estamos asumiendo. Está completamente centrado. Pero no cumple porque hay producto no conforme a la derecha y a la izquierda. Y como está centrado, matemáticamente se tiene el mismo o aproximadamente el mismo porcentaje de producto no conforme, tanto a la derecha como a la izquierda. Y eso lo establece la condición ideal, ¿no? 2.3%, aquí matemáticamente R lo establece.
2.3% por debajo de la especificación inferior y 2.3% por encima de la especificación superior. Y aquí establece el CP. Estas son las condiciones de este caso de estudio. Ahora, ¿cómo calculamos los índices de capacidad? Basado en los parámetros, ¿cierto? Basado en los parámetros. ¿Los parámetros se modifican? No. Es decir, este índice de capacidad no se va a modificar porque se calculó basado en los parámetros. ¿Y eso qué indica entonces? ¿Que siempre el proceso tendrá este índice de capacidad? No, porque el gestor de calidad, en el proceso de mejoramiento, él puede evaluar cómo va a cambiar este indicador de capacidad, obviamente, después o condicionado a que ha hecho mejoras en el proceso. Entonces, ¿qué se hace? Se toma la información que aquí hemos establecido, por eso yo le decía hace un momento que estos estadísticos los vamos a utilizar, porque esta es la información que se tomó en línea, recuerden eso, en esta carta de control. Esta es la información que se tomó en línea. Ya los parámetros estaban obviamente evaluados en fase 1. Como se tomó en línea, es necesario calcular entonces el promedio de esta característica de calidad, que es el peso molecular, y su desviación estándar. Obviamente en Excel uno toma los datos, le dice Excel o cualquier otro software, calcula el promedio y la desviación estándar de estos nuevos datos que están en línea. ¿Qué te permite como índice de capacidad? Te permite calcular algo que se llama índice de capacidad potencial, igual que el caso cuando se tienen los parámetros, pero miren que se está tomando aquí, no sigma, sino S, la desviación estándar de los datos en línea. Pero para poder diferenciar entre el índice de capacidad que tomaste con los parámetros, muchos autores a este índice de capacidad le llaman desempeño. Lo que se toman en línea, le llaman desempeño, como para hacer una comparación del desempeño arrojado con la nueva información que nos da .281 con respecto al índice de capacidad que se tenía con los parámetros, .667. ¿Qué puede ustedes analizar si con los parámetros .667 y la nueva información, tomándose con los estadísticos, nos da .281? Es claro de que esta característica de calidad tuvo más inconvenientes. O no se hizo o no se realizó las mejoras en forma adecuada, porque disminuyó el índice de capacidad, es decir, la capacidad del proceso. Ahora se presenta en mayor medida producto no conforme, porque disminuyó el índice de capacidad. Y aún peor, veamos el desplazamiento. CPK es el mínimo entre el CPU y el CPL. Con los estadísticos, porque miren, esta es la especificación superior, este es el promedio X trazo, promedio muestral, y esta es la desviación muestral. Lo mismo con el CPL, ¿no? El promedio muestral, la especificación inferior, 3 veces la desviación estándar muestral. ¿Qué nos arroja? Observen, lo que nunca decíamos como gestores de calidad, un valor negativo en el CPK. Menos .091. ¿Y qué teníamos con los parámetros? .667, positivo. Recuerden que el porcentaje no conforme era 2.3% con los parámetros. Ahora, observen el mismo software R, lo observado, que es la muestra, nos dice que hay un 60% por encima
del límite de especificación superior con la nueva información. Aquí nos dice, observado, él no calcula el desempeño, él se queda con el índice de capacidad potencial y real con los parámetros, pero el desempeño no lo calcula. Pero sí podemos evaluar qué porcentaje de no conforme tiene esos datos en línea, 60%. Pero sabemos que el desempeño nos da un valor de 0.281 para el índice de capacidad potencial y menos 0.091 para el índice de capacidad real. Este es, obviamente, el indicador de capacidad tradicional. Y observen aquí. En R, cuando se evalúa ese desempeño ya. Obviamente hay que decirle a R que está evaluando el desempeño del proceso. Y aquí ya se está ajustando a ese valor en este caso. ¿Por qué? Porque ya hemos cambiado y modificado los parámetros por estadísticos. Ya cuando modificamos por estadístico, ya estamos evaluando el desempeño. 0.287 es el valor evaluado. Bueno, aquí sería otro caso de estudio, pero eso lo vamos a desarrollar después del break. Son las 10:41. A las 11:10 minutos, 11:11 minutos, mejor, retomamos la temática. ¿Creo que a qué horas? ¿A las 11 qué? 11:11. 11:11, ok. Sí, correcto. Profe, Sí, dígame, por favor. Como una recapitulación antes de irnos. Hay como muy ligero. Sería, por lo menos en el control estadístico y un proceso. Entonces, lo primero que habría que hacer sería el control estadístico en primera fase y segunda fase. La primera me daría... Sí, la carta de control, exacto. Si tú no tienes los parámetros, si me explico para aclarar. Si tú no posees los parámetros mu y sigma, entonces tú debes decir, hombre, tengo que hacer fase 1 para poder estimar mu y sigma con la carta de control. Correcto. Y ya para definir los límites superior e inferior, tengo que ir a segunda fase. Pero los límites de especificación, no confundir límite de especificación con límite de control. En fase 2 son límites de control. Ok. Límite de control estándar. Los límites de especificación que estamos manejando de índice de capacidad no es cartas de control. Los límites de especificación, recuerden que los límites de especificación son valores ya preestablecidos del producto. Sí, preestablecidos. Es más, antes de que tú construyas el proceso, ya el grupo de ingeniería debe tener las especificaciones del producto que va a fabricar. Ah, ok. ¿Sí me explico? Yo puedo tener un producto aquí, hago el diseño de mi producto, le digo, las especificaciones del producto son esto, y no tengo el proceso todavía. Ok. O sea, profe, que bueno, entonces allí para poder hacer la capacidad del proceso, sí es indispensable hacer la primera fase para conocer los... Sí, para los parámetros correctos. Porque correcto. necesitas la... Pero no sería necesario la segunda fase. No, para la capacidad no es necesario la segunda fase porque tú estás estimando son los parámetros para el índice de capacidad. Porque esa es otra herramienta totalmente distinta a cartas de control. Listo. Ya me queda claro, profe, que tenía esa profe, duda, pensé que era sí, coménteme, por pero favor. tenía como, bueno, estaba ahí, pues tenía confundido los dos conceptos. Sí, sí. Una son cosa dos, que ver con la otra. sí, son dos herramientas totalmente diferentes. Correcto. Carta de control y índice de capacidad. Lo que sí tiene el índice es que necesitas los parámetros obtenidos en fase 1 de la carta de control. Vale, listo, profe, ya me queda súper claro. Muchas gracias. Listo, perfecto. Profe, entonces me queda la idea más clara. Y el índice de capacidad lo que nos muestra es el comportamiento de nuestros datos. El comportamiento del proceso con respecto a unas especificaciones establecidas de diseño. Ah, eso. Perfecto. Perfecto. Esto lo vamos a entender mejor y recuerde que estamos desde el punto de vista univariado. Ya la próxima semana ya entramos a la parte multivariada, que es la parte moderna.
Es lo que los libros no tienen, salvo el libro de, como yo siempre lo he dicho, salvo la Biblia de control estadístico de calidad, que es el libro de Montgomery. Pero por lo demás, no hay no sé si da 5 minuticos ahí, profe, por la pregunta, qué pena. No, perfecto, no se preocupe, que yo establezco el tiempo basado en el último de las preguntas. Ya son las 10:45, entonces obviamente a las 11:15 nos retomamos y nos enlazamos. Listo. Gracias, profe. Ok.